Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de abrir tu palabra. En tu nombre, Señor, la vamos a abrir. Envía tu palabra y haz que haga todo aquello para lo cual tú la envías. Gracias por tu gracia, Señor, por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Pedro capítulo 5, verso 10. 1 Pedro 5, 10. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Dios de toda gracia, ese es nuestro Dios, el Dios de toda gracia. Nos llamó a gloria eterna en Jesucristo. Es por Jesucristo, es por gracia, es por su amor que nosotros tenemos acceso al Padre a través de Jesucristo, a través del sacrificio de Jesucristo, de la vida de Jesucristo. En el capítulo 18 de Génesis, verso 3, nos dice, y dijo el Señor, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Estas eran palabras de Abraham, que él estaba hablándole al Señor. Y vemos nosotros cómo en el Antiguo Testamento también está la palabra gracia. Desde el Antiguo Testamento encontramos la palabra gracia y se usa como un favor, ¿verdad? Que eso significa, gracia significa favor inmerecido. Y de esa misma manera lo vemos nosotros en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se le agrega algo especial, que es la salvación a través del sacrificio de Jesucristo. La palabra nos dice que la paga del pecado es muerte. Y no hay otra opción. La paga del pecado es muerte. No hay para dónde. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque Jesucristo pagó esa pena que había que pagar. La muerte la pagó en nuestro lugar. Y nosotros tenemos que recibir ese regalo, aceptar ese regalo para nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer, porque Él ya lo hizo. Él ya dio su vida. Entonces a nosotros nos corresponde aceptar ese regalo, esa gracia inmerecida, porque no es que nosotros lo merezcamos. No es que nosotros digamos, ay sí, lo que pasa es que soy muy bueno. No. La palabra misma nos dice no por obras para que nadie se gloríe, porque así es el ser humano. El ser humano es de gloriarse y de darse honor a sí mismo y decir, no, pero si yo sí, porque realmente soy tan santo. No, no es cierto. No hay santo ni aun uno, dice la palabra. No hay quien haga el bien. Todos se descarriaron, cada cual por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así es el corazón del hombre, así es el corazón del ser humano. Por eso Dios en su amor, en su misericordia, con su gracia nos alcanza. Porque nosotros de nuestra propia fuerza, de nuestro propio corazón, no es posible. Y vamos a ver la gracia como un atributo divino. Nosotros como seres humanos podemos darle a alguien, pero no siempre damos un favor inmerecido, no siempre damos a quien no lo merece. Nosotros queremos darle a quien merece según nuestro propio punto de vista, nuestra propia apreciación.
pero el Señor nos dio a nosotros sin merecerlo. Y vemos esto como un atributo divino. La gracia divina es el favor soberano y salvador de Dios. Veamos Romanos 11:6. Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Nos habla específicamente que la salvación es por gracia. La salvación no es por obras. Porque si fuera por obras, nosotros estaríamos atribuyéndonos a nosotros y haciendo de menos a los demás, considerándonos superiores. Pero no. Es por ser seres míseros, dignos de misericordia, que el Señor nos alcanzó. Y nos dice que si fuera por obras, entonces ya no sería por gracia. Si yo pienso que mi salvación la voy a alcanzar por las obras, entonces en balde murió Jesucristo. Por gusto murió Cristo. Si yo voy a creer, yo voy a pensar que es por mis obras, es por mi forma de actuar. Ahora, yo no estoy diciendo que las obras son malas. Las obras son buenas, porque el Señor nos rescató para buenas obras. O sea, las obras son buenas, pero no son para salvación, sino que son porque ya somos salvos. Las buenas obras son porque nosotros ya recibimos la salvación y entonces anhelamos estar pegados a Dios y anhelamos parecernos a nuestro Padre. Y nuestro Padre es santo. Si nosotros dijéramos, bueno, con las obras que yo voy a hacer como dicen algunos, la escalera para poder subir al cielo, por más escalones que le hiciéramos, por buenos que nosotros fuéramos, no llegaríamos. Nunca lograríamos alcanzar con buenas obras nuestra salvación, porque la mancha del pecado que está en nosotros solo se quita con la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Por eso Cristo murió por nosotros. Dice, y si por obras, ya no es gracia. Si realmente fuera por obras la salvación de verdad, Jesucristo no necesitaba venir y morir en nuestro lugar. Pero siendo incapaces, no teniendo nosotros la capacidad de alcanzar la salvación. Y aún estando nosotros salvos por gracia, redimidos por el Señor, necesitamos estar renunciando diariamente a nuestro yo. Porque ese nuestro yo se envalentona, se levanta, es orgulloso, se mantiene en pecado. Necesitamos una renuncia diaria y pedirle diariamente al Señor que nos limpie, que nos lave con su sangre preciosa, porque solo Él nos puede lavar, nos puede limpiar, nos puede dejar aceptos ante Dios. Veamos otro pasaje, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Vamos a leer el 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Si nosotros no tenemos fe, no alcanzamos la salvación, es por fe. Ahora, la fe es un don de Dios. Es Él el que nos da ese don de la fe.
Nosotros no vimos a Jesucristo ser crucificado. Nosotros no vimos a Jesucristo resucitado. Nosotros no vimos ascender a Jesucristo, pero lo creemos. Sabemos que Cristo vino, que Él encarnó y que por su propia voluntad dio su vida por nosotros. Él sabía a lo que iba. Él sabía que iba a ser humillado. Sabía que iba a ser despojado de su dignidad como hombre. Sabía que iba a ser latigado, macerado. Sabía que iba a morir desangrado, humillado. Pero Él lo aceptó. Él lo aceptó por amor a ti y por amor a mí. Y al tercer día se levantó de esa tumba y esa tumba quedó vacía y sigue vacía porque Él se levantó. Y se presentó a sus discípulos, se presentó a varias personas. Les enseñó que Él estaba, que Él había vencido la muerte con poder y con gloria. Y luego lo vieron ascender. Antes de ascender, Él dejó comisionada a la iglesia, como lo vemos nosotros en Mateo 28, del 18 al 20, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mas he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y luego lo vieron subir, ascender a la diestra del Padre. Nosotros lo leemos nada más, porque no lo vimos. Pero como Jesucristo mismo dijo, más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Lo creemos. Estamos totalmente convencidos que Él vino, que Él encarnó, que Él murió, que Él resucitó y Él ascendió y está sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué lo creemos? Por fe. Y nos dice aquí, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y nuevamente nos vuelve a recalcar que no es por nosotros, sino que es un don de Dios. Él nos da la salvación y Él nos da la fe. Porque de lo contrario también estaríamos nosotros envaneciéndonos. Dice, no, yo sé porque sí tengo fe. Es un don de Dios, es Él quien nos llena de fe, Él es el que fortalece nuestra fe y nos ayuda a crecer en fe. Pero para eso necesitamos nosotros depender de Él, dejarnos depender de Él, despojarnos de ese yo que tanto nos marca, que tanto nos amarra aquí a la tierra. Y que Él sea sobre nosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Algunas veces nosotros escuchamos comentarios de personas que dicen, es que tal persona murió y era tan bueno. Era tan bueno que de plano que está en el cielo. La Biblia dice, no hay bueno ni aún uno. No hay quien entienda, dice la palabra. No somos buenos como para alcanzar la salvación. De repente podemos hacer algo bueno, pero eso no nos constituye en buenos. El único bueno es Jesucristo. Dios es el único bueno, es el único santo. Ahora nosotros luchamos diariamente contra nuestra propia carne, como dijo el apóstol Pablo, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer hago. Esa lucha constante en la que nosotros vivimos. Necesitamos renunciar diariamente a nuestro yo, para que sea Dios quien esté en el trono de nuestro corazón. Porque no es por obras, es por su misericordia, es por su gracia, es por su bondad que nosotros alcanzamos salvación. Ahora, como decía anteriormente, no es que las buenas obras sean malas, no es que no valgan, son buenas. No valen para salvación, pero son buenas para vivir una vida agradable a Dios. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras.
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Son buenas las buenas obras, pero no para salvación, sino para vivir como a Cristo le agrada, para vivir como Cristo quiere que vivamos. Él quiere que vivamos una vida de ayuda a los demás. Las buenas obras son ayuda a los demás. Las buenas obras no son ayuda a mí mismo. Las buenas obras es ayudar a los demás. Y si nosotros como hijos de Dios estamos aquí, tenemos que recordar que también somos las manos de Dios para ayudar, para levantar, para consolar, para darle al necesitado. Algunas veces pasamos de largo al ver la necesidad de alguien y no está bien. Necesitamos nosotros ayudar a quien podamos. Tenemos, por supuesto, que tener cuidado de no ayudar más allá de nuestras fuerzas, de tal manera que terminemos nosotros en problemas, pero ayudemos en cuanto dependa de nosotros. Ayudemos. Démosle al que necesita. Esas son buenas obras. Démosle palabras de aliento. De repente vemos a una persona con problemas. En estos días de pandemia hay tantas personas enlutadas, abatidas, lastimadas, confundidas. No seamos nosotros de quienes señalan de tal manera que hunden más, sino que seamos del que levanta. Levantemos en el nombre de Jesucristo. Esas son las buenas obras que agradan al Señor. Demos una palabra de aliento, una palabra de ánimo en el nombre de Jesucristo. Pero no es para ser salvos, no es para alcanzar la salvación. La salvación es por gracia, porque por eso murió Cristo por nosotros. Y vamos a ver un pasaje más en Romanos, capítulo 4, verso 4. Romanos 4, 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bien, dice: al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Cuando nosotros trabajamos en una empresa, trabajamos en una institución, trabajamos en algún lugar, nosotros esperamos que a fin de semana o de quincena o de mes nos paguen. Porque cuando llegamos a trabajar nos dijeron: mire, usted va a trabajar aquí y usted va a recibir un sueldo de tanto. Y usted tiene que hacer esta tarea. Y entonces ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Nos dijeron cuánto nos van a pagar por hacer eso. Nos dijeron cuánto tiempo tenemos que estar, a qué hora tenemos que entrar, a qué hora tenemos que salir, quién es nuestro jefe, a quién le vamos a rendir, si vamos a tener personas bajo nuestra autoridad. Todo eso nos lo dan cuando nos contratan. Pero a fin de semana o a fin de quincena o a fin de mes, nosotros esperamos el pago. Y nos están pagando no como, aquí dice: al que obra no se le cuenta el salario como gracia. No es: ay, me hizo el favor de pagarme. No, es deuda. Yo ya trabajé. Yo ya hice mi trabajo, yo ya hice mi parte. Entonces me deben mi pago, me deben mi salario. Eso es lo que está diciendo aquí. Al que hizo el trabajo, pues se le debe. Entonces cuando nosotros vamos y decimos: mire, no me ha pagado, porque eso me lo debe, porque yo ya trabajé. Eso es lo que dice aquí. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia. No me hizo un favor, no me lo regaló, yo me lo gané. Ahora, más al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El justo es el que es salvo.
Veamos lo que nos dice Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero ¿qué nos justifica? ¿Qué obras tenemos que hacer nosotros para ser declarados justos? No hay ninguna. No podemos. No hay justo ni aun uno. Vivimos una vida, y más en esta época transmoderna, que vivimos una vida tan egoísta, tan centrada en el yo, que solo estamos buscando nuestro propio bienestar. Y solo estamos esperando que nos den y que nos den y que nos den. Y se nos olvida que el cristianismo se trata de Cristo, no se trata de nosotros. No es que nosotros estemos mejor, es que es de Él que se trata, es por Él y es para Él. Nosotros venimos al culto no a ver qué me dan, sino vengo a dar. Nosotros venimos a rendirle culto al Señor, a rendirle culto al Rey de Reyes y Señor de Señores. No venimos a recibir. Por supuesto, el Señor nos da su palabra, pero nosotros venimos a darle a Él. Pero eso no nos hace salvos. La salvación es por gracia. No hay nada que nosotros podamos hacer que nos haga salvos. No hay nada que nosotros podamos hacer que nos haga ser justos en la justicia perfecta de Dios. Por supuesto, nosotros podemos pensar en la justicia humana tan torcida y tan desviada, ¿verdad? Y que de repente nosotros exigimos justicia, pero no damos justicia. Pero nos está hablando de esa justicia de Dios. El único que nos puede declarar justos es Jesucristo a través de su muerte. Cuando Él nos lava y nos cubre con su sangre de todo pecado, entonces es Él quien nos justifica, es Él quien nos declara justos, porque Él pagó, porque Él murió en nuestro lugar. Su fe le es contada por justicia, porque nosotros creemos en Él, porque nosotros creemos en su sacrificio, porque nosotros creemos que es por su sangre que somos lavados, somos limpios. Así que somos santos, somos justos porque hemos sido santificados por Él, hemos sido justificados por Él, no por nuestras propias obras. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Él atribuye justicia sin obras, porque es por Cristo. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. No es que no tengamos pecado. Si nosotros nos vamos a 1 Juan, nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Hay una necesidad de estar recordándonos que no pequemos, pero nos dice, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, en Jesucristo el justo. Y nos dice siempre ahí 1 Juan que el que dice que no miente, el que dice que no peca, trata de hacer mentiroso a Dios. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque si no pecamos de una manera, pecamos de otra. Algunas veces, pues como que nos solazamos de estar señalando a alguien que peca, porque hay algunos pecados a los que yo personalmente les he denominado pecados sociales, porque son los pecados que se ven, que la sociedad ve, que la sociedad señala, condena. Pero pecado es pecado. Hay pecado que la sociedad no ve, pero Dios sí. Y todos somos pecadores. Todos. Y la paga del pecado es muerte. Así que, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. No es quien no tenga, es a quien le fueron perdonadas.
cuyos pecados son cubiertos, porque hemos recibido esa gracia de la salvación, ese don inmerecido, ese regalo de parte de Dios, de nuestra salvación. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Nuevamente, no que no haya pecado, porque no hay alguien que no haya pecado. Que no le es inculpado el pecado. Ahora, ¿por qué no le es inculpado el pecado? No es porque Dios sea un juez injusto, que recibió un soborno para que no condene a quien es culpable. No, Dios no es injusto, Dios es justo. Precisamente porque Él es justo fue que Cristo tuvo que morir. Porque no iba a pasar por alto nada más solo por no ver el pecado. No, el pecado es una barrera que nos separa de Dios. Pero Jesucristo vino para limpiarnos, sabiendo que nosotros éramos incapaces. Él murió desangrado, hasta la última gota de sangre de su cuerpo cayó, fue vaciado de la sangre. Por eso es por su sangre que nosotros somos limpios. Su sangre es la que nos limpia, la que nos purifica, la que nos santifica, la que nos justifica, la que nos hace ser declarados justos, la que nos hace ser declarados santos. Es el sacrificio de Cristo Jesús, que Él fue quien venció la muerte con poder y con gloria. Así que es por su gracia. Es por su gracia que hemos alcanzado misericordia. Es por su gracia que hemos alcanzado perdón de nuestros pecados. Es por su gracia que estamos aquí. Es por su gracia que estamos de pie. Es por su misericordia que estamos aquí. Porque así nos ha amado. Con amor eterno te he amado, dice el Señor. Por tanto te prolongué mi misericordia. Así que recordemos, que no se nos olvide, es por su gracia. No somos salvos por buenas obras, no que las buenas obras sean malas, las buenas obras son porque ya somos salvos. El Señor preparó esas buenas obras para que andemos en ellas porque ya somos salvos, pero para alcanzar la salvación es por su gracia. Es recibir de Dios ese don inmerecido. Bendito Padre, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por ese amor tan grande con el que tú nos amaste, que sabiéndonos incapaces, sabiéndonos inmerecedores, Jesucristo vino a dar su vida por nosotros, para que tuviéramos la oportunidad de la vida eterna, por su amor, por su gracia, porque es por tu gracia, Señor. Gracias por alcanzarnos, gracias por lavarnos, gracias por salvarnos, Señor, y presentarnos ante ti como sin mancha, lavados por tu sangre preciosa y haciendo salvos, Señor. Queremos hacer buenas obras para agradarte, para que nuestra vida, Señor, sea grata a ti, porque tú ya nos salvaste. Gracias, gracias, Señor. Señor, bendice a cada uno que esté escuchando este mensaje, tanto aquí como en casa, Señor. Bendice a cada uno, Padre bendito. Lava con tu sangre preciosa, Señor. Nos postramos a ti, te confesamos nuestros pecados. Nos arrepentimos, Señor, de haberte ofendido. Y te clamamos que tú nos laves en tu sangre preciosa para ser aceptos ante ti. Gracias, Padre. Bendice a cada uno. Tu palabra dice que tú no rechazas al que viene a ti. Al que venga a ti, Señor. Deseoso de ti, sediento de ti.
tú lo recibes, lo limpias, lo restauras, lo salvas, así como nos has salvado a nosotros. Gracias, Padre Santo. Te adoramos, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.